tema que vamos a analizar y conversar, Francesco. Sí, y vamos a aprovechar a Claudio también que está con nosotros. Cuando son las 9 de la mañana les presentamos la siguiente portada de las últimas noticias. Y es un caso que lamentablemente es un revés, digámoslo así, que tiene a Manesuet, nuestra destacada actriz, en un problema gigantesco porque la Corte de Apelaciones en Nueva York rechazó la apelación con la cual ella buscaba justamente que su hijo volviera al país, volviera a estar con ella. A ver, lo explico en breve, en términos de lo que pasó aquí. Hace un tiempo atrás, el distrito, la corte por la cual se juzgó este caso, dio cuenta de que finalmente en varias cosas la defensa de Manesuet no fue capaz de demostrar que el niño o que ella legítimamente reclamaba el regreso de su hijo, que se había ido a ver al padre a Estados Unidos y había pasado más tiempo del periodo que había acordado con el padre para que éste volviera. Ella apeló esa decisión, pero lamentablemente esta Corte de Apelaciones ha dicho que los argumentos por los cuales se rechazó su demanda inicial se mantienen. Yo sé que ahí cada uno nos puede ayudar con el detalle legal, pero yo reporté el caso para la radio el primero. Y claro, aquí evidentemente voy a decir algo obvio. Para ella es una cuestión tremendamente difícil y es sabido, complejísimo. Pero además ha significado un costo económico gigantesco, no solamente por largas estadías que ha tenido que hacer ella allá, sino por lo que significa también el costo de los equipos, de la defensa y un largo etcétera. Así que es un duro revés para la actriz. Aquí la historia es, para entenderlo y contextualizarlo bien, ustedes me ayudan, por favor. La historia es que ella tuvo un hijo con su pareja del momento. Un norteamericano. Un norteamericano. Ellos terminan la relación. Él se vuelve a Estados Unidos. Sí. Ella se queda con la bobita acá. Un día el niño va a ver a su papá. El 2023, en el verano del 2023. Claro. Y resulta que el papá dice, acá se queda, no lo devuelvo más. Claro. Y acá quedó Manesuet esperando y bueno, ¿y cómo? No. Y ella ha luchado por recuperar al niño en la justicia de Estados Unidos. Sí. Y no ha tenido éxito. Claro, es que en el fondo ni siquiera son dos justicias que se enfrentan. Ella se tiene que enfrentar solo a la justicia norteamericana en este caso, Claudio. A ver, aquí estamos hablando, el marco es la sustracción de menores conforme a la Convención de la Haya de 1980, que es cuando se incumple, por ejemplo, un régimen comunicacional y hay una retención ilícita del padre no custodio, que en este caso es el padre que estaba en Estados Unidos. ¿Qué ocurre en esos casos? En que aquí se tiene que iniciar un procedimiento, lo sé muy bien, la autoridad central para esa Convención de la Haya es la Corporación de Asistencia Judicial. Yo fui director general de esa institución y por lo tanto me tocó participar en muchos encuentros internacionales con distintas autoridades centrales. ¿Cuál es el problema que existe con ese tipo de regulación? Es que acá en Chile puede funcionar muy bien respecto a extranjeros, pero para exigir el cumplimiento afuera del país se hace muy difícil. Muy difícil. ¿Por qué? Porque al final del día es lo que tuvo que hacer Manesuet. Al final tiene que ir a litigar a Estados Unidos conforme a la justicia de Estados Unidos. Pero ella va a litigar ya en desventaja. Porque Estados Unidos defiende mucho a sus ciudadanos y el niño tiene nacionalidad norteamericana. Es que no solamente Estados Unidos, sino cuando la recomendación que al final uno hace es iniciar el procedimiento acá en Chile, pero sí o sí tienes que ir a litigar sí o sí allá. Terrible. Yo tuve un caso recientemente en España y mi recomendación es, tienes que ir a litigar a España. Porque la recuperación del cuidado personal que te están discutiendo allá, lo mismo en este caso, es conforme a las reglas de ese país. Y sobre todo si es que ese niño tiene la ciudadanía norteamericana, se hace más difícil. Puede tomarte 10 años. Y el problema es que tengo entendido, no sé si es correcto o no, que al niño le preguntaron si quería vivir o si quería seguir viviendo allá, y esto puede, o sea, ¿cómo tú mides que el niño fue influenciado por el padre o por su entorno para que él dé una respuesta? O sea, ¿cómo no van a ver eso? ¿Cómo no van a ver análisis psicológicos? ¿Cómo es que es pasa verdad tan lo que dice rápido la Michelle? Porque en la justicia norteamericana se considera el testimonio del niño. También en Chile, si es que un papá está la Convención peleando de los Derechos del Niño, que aplica para todos los países, la opinión del niño es muy importante. En Chile también. En Chile también. Sí. Pero ojo, conforme a la autonomía progresiva de ese niño y conforme a las circunstancias del caso. Y aquí uno de los aspectos que se tiene que ver en este caso de sustracción de menores y en cualquier otro es
si es que esa retención fue ilícita, primera cuestión, que en este caso sí lo había. Y segundo, si es que había asentamiento de un niño, si es que hay un asentamiento, es decir, si es que el niño logró adecuarse conforme a la rutina, circunstancias. Para el colegio. Sí, fue al colegio, tiene amigos. Y por lo tanto la recomendación que uno siempre hace es las acciones judiciales las tienes que partir inmediatamente para que ese asentamiento no se produzca. Y justamente eso es lo que lamentablemente aquí ocurrió, más allá de lo legal, porque efectivamente los tiempos, entiendo yo, fueron claves en esto, en la decisión que tomó primero el primer juez y la Corte de Apelaciones. Pero acá hay un tema también, insisto, yo pude conversar con personas cercanas a Manesur en su minuto, no estoy hablando de este fallo en particular, o sea, de esta resolución, sino de la anterior. Y claro, al margen de lo obvio de que el costo familiar para toda la familia de ella ha sido tremendo. Terrible. Tremendo. Porque todo esto además es carísimo. Eso. Además que falleció el papá. Falleció el papá. Hace poco. Y insisto, el costo económico ha sido tremendo, no solamente porque tú tienes que también irte para allá, y se ha ido sola, o la han acompañado ciertos amigos, entiendo. Pero claro, entonces tenía un tema de lucas, tenía un tema que dejáis de trabajar para generar ingresos. Tenía un tema de que es muy complejo, imagino yo, enfrentar tú contratas a un abogado, por más que sea el mejor, entender qué está haciendo ese abogado por ti, si es otro país. Sí, además que uno se siente que es como una lucha entre David contra Goliat. Sí. Claro. Porque además no es que yo esté, a lo mejor sería más fácil, qué sé yo, a lo mejor, no sé, en el caso de que tenga que ir a Perú, a Colombia, pero es en Estados Unidos. Sí. Entonces, además, ¿para qué estamos con cosas? Ya nos miran distinto. Es que y sobre todo porque Estados Unidos lo que está haciendo, me imagino, el tribunal, es defender los intereses de sus ciudadanos. Y sus ciudadanos es el padre del menor y también el niño. Es que, Pri, someterse en términos emocionales, ojo, Terrible. el sufrimiento que viven las madres o los padres que también quedan sujetos a esto. Es una procesión, realmente es una procesión, porque en muchos viajes... Calvario. En muchas veces ni siquiera puedes ver a tu hijo, porque como se está discutiendo esta cuestión respecto al cuidado personal, no necesariamente tú en los viajes te dejan verlo. Claro. Exacto. Y eso hace más difícil. Todo puede ser usado en tu contra. ¿Cuánto tiempo lleva este caso ya? Esto fue en verano de 2023. Claro, viaja el niño a inicios de 2023, tenía que volver en febrero, ponle tú, o a finales de enero, y un mes después el papá dice, no vuelve. Más de 1 año y medio llevan esto. Claro, casi 2 años. Es 1 año y medio de una angustia brutal, donde no lo puedes ver, donde no lo puedes acariciar, donde no sabes si lo vas a poder ver. Si está enfermo, si alguien lo está cuidando. Sí, claro, o sea... Y mientras tanto ocurre lo que dice Michelle. Lo peor que te puede pasar. ¿Qué le están diciendo? ¿Qué le están diciendo? ¿Cómo lo están influenciando? ¿Cómo lo están influenciando? Sí, ese es el problema, ese es el grave problema, porque, mira, la plata va y viene. O sea, yo creo que es terrible lo de la plata, pero por último eso se recupera. A uno de eso le da lo mismo. No, claro. El tema es que el hecho que te quieran quitar un hijo, yo creo que es lo más doloroso para una mamá. Es lo más, o sea, yo creo que te causa el peor daño de la vida. Porque, no sé, bueno... Me ha tocado acompañar a padres y madres en este proceso. Que es terrible. Y el sufrimiento, insisto, es un calvario. Es un calvario porque en el fondo uno le tiene que decir al principio, esto no va a demorar semanas, esto lo más probable es que no va a demorar meses, sino va a tomar un buen rato. Porque no vas... Es que no, yo quiero que vuelva inmediatamente. Eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir y por lo tanto la angustia que se empieza a generar, piensa, a veces tiene el problema y la barrera del idioma, que se hace más difícil pero ¿sabes aún? Lo que pasa también es que cuando, además yo no conozco el detalle, pero aquí yo voy a entrar en un terreno especulativo. Yo me imagino que también el padre del niño, para poder generar todo ese influenciamiento de que no, que está bien, aquí, quédate acá, que en Estados Unidos somos felices, hijo mío, no sé qué, todo el relato que le debe contar al niño, estoy especulando, también imposibilita ni siquiera una llamada telefónica. Nada. No imposibilitan, porque el que está afuera y se lo quiere quedar, quiere que el niño esté contento también y que a la hora de enfrentar a un juez y haga esa declaración, el niño diga, estoy feliz. ¿No es cierto? Sí, pues. Entonces, obviamente que el relato sobre ese niño implica desconexión total con la madre o con el padre, digamos, el otro progenitor. O sea, ni videollamada, ni cómo está, ni feliz cumpleaños, ni feliz día del niño, ni nada. O sea,
Es brutal esta cuestión. Es terrible, O sea, es terrible. El terrible. daño es brutal. Y el daño que le está haciendo el padre a su propio hijo, o sea, yo creo que él no se da cuenta. Porque yo no sabe lo entendería está que una haciendo. cosa así, uno de los progenitores lo hiciera si es que viera, por ejemplo, que el otro progenitor, padre o madre, cepo, es abusivo, le pega, lo maltrata, lo genera lesiones. Lo Ahí descuida. sí, yo, vamos, y lo me lleva y robo. no. Y se entiende. ¿Cachai? O sea, y se entiende. Se entiende. Claro, por protección del niño, Por pero con protección pruebas del niño. contundentes. El Claro, tema es que aquí hay un trato claro. legal Pero y acá también hay un trato humano que es el que no se está respetando. Porque yo siento que termina siendo inhumano. Esa desconexión total de un niño con su madre es terrible. Los jueces en estos casos, por ejemplo, mientras dura el proceso, te lo pregunto, Claudio, ¿permiten las visitas aunque sea tuteladas? Porque yo me imagino que... ¿Cómo le van a impedir al Yo niño? no O sea, sé si han a habido. una persona te pueden impedir en un país, o sea, un niño que no vea a su mamá. La idea en que cualquier procedimiento que se está discutiendo esto, sí o sí, alguien puede pedir como una medida cautelar un régimen comunicacional provisorio. Sí lo puede hacer. Pero insisto, estamos con un nivel de controversia judicial en este tipo de casos tan alto, que se entorpece eso también. Porque, insisto, hay personas que se tienen que trasladar definitivamente, yo entiendo que en este caso también lo fue por largos periodos de tiempo, porque, insisto, se tiene que hacer en este tipo de juicios peritajes, se tienen que hacer juicios, y donde las personas tienen que estar. Mi recomendación a los papás es que sí o sí te tienes que ir a instalar, sí o sí considerar el costo económico. Cuando estamos hablando, y el paréntesis, cuando hablamos de costo económico, estamos hablando del precio de una casa, para que se hagan la idea. Eso es lo que vale un juicio en el extranjero. Es carísimo. Es carísimo. Y eso, súmenle el costo emocional de que muchos de esos viajes, y me tocó acompañar a mamás y a papás, en que uno tiene que regresar con él sin haber visto a su hijo o a su hija. Oye, Claudio, y esto de irse a ese país, me imagino yo que tiene que ver con algo que este caso también es muy delicado en el primer fallo o en la primera resolución. El hecho de que tú no solamente tienes que defender por qué necesitas que vuelva tu hijo contigo, sino casi que tu calidad de papá o mamá. Porque a Manesuet se dijo en la primera resolución o juicio que no tenía una conexión real con el hijo. Pero es que eso es lo típico por la base. Yo sé, pues, Michelle, pero es que eso es lo que está enfrentando ella. Quiero decir, la mayor parte del tiempo de la estadía no es para ver si lográis o no ver a tu hijo. Lamentablemente es para demostrarle a otros cuál es tu calidad de papá o mamá. Entonces, que no tenía conexión con el hijo, que se sentía solo. Todo eso se dijo en la sala del tribunal. El cuestionamiento que se hace a papás y a mamás es brutal, porque se discuten las competencias y habilidades parentales, hasta el tipo de trabajo a lo que se desarrolla, psicológico de las personas y la relación vincular que se tiene entre el padre o madre y el hijo o la hija. Es realmente brutal la discusión, porque insisto, todo eso se hace más adverso, más cuesta, en el fondo cuesta arriba. Más difícil. Mucho más difícil, porque yo estoy hablando en una justicia que no es de mi país, que busca proteger al otro ciudadano, sea español, sea norteamericano, sea cualquiera. Me parece que es terrible, porque ya una situación así, estando en tu propio país, ya es terrible. ¿Hay cuántos